Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, bienvenidos una vez más al programa Los que trastornan al mundo, hoy en un horario especial. Sin embargo, pues damos muchas gracias a Dios porque nos sigue permitiendo este tiempo de crecer en la gracia de nuestro Dios y también tomando en cuenta este espacio de pandemia o este contexto nuevo y diferente para muchos de nosotros, para tocar algunos temas que sin duda alguna son pertinentes para ti, para mí, y queremos en el nombre del Señor de que pueda aprovecharlo, tomar en cuenta todas estas herramientas que van a servirte y también van a servir a muchas más personas para bendecirle de una manera integral. Hoy el tema es la soltería, mitos, realidades y propósitos. Así que para todos los solteros, todas las solteras, pero también para todos los casados, para la iglesia del Señor, para ti mi hermano, para ti mi amigo, que tienes ese interés de iniciar un proyecto dentro de tu iglesia y aún fuera de la iglesia, con solteros, con solteras, pues este es un maravilloso tiempo para que puedas aprovechar. Y bueno, para esta oportunidad nos acompaña ya en pantalla la doctora Soricelis Dávila. Yo voy a compartir a todos ustedes parte de lo que es el currículum de nuestra hermana, que sin duda alguna pues nos honra el poder tenerla aún desde la distancia en el programa. Así que, bueno, nuestra hermana Soricelis Dávila ha realizado estudios y a su vez pues Dios le ha dado la oportunidad ya de ser PhD, tener un doctorado en consejería, educación y supervisión de consejeros profesionales, tiene 2 maestrías, la primera en consejería familiar y matrimonial. La primera pregunta para ti en todo lo que es este tema sería, ¿qué definición podemos dar nosotros a la soltería? Y partiendo de esa definición, también conocer, sobre todo en el contexto de Latinoamérica, cómo es vista la soltería, cómo aplica la soltería de pronto para algunas culturas de manera más profunda o pronunciada que otras. Claro. Mira, la realidad es que técnicamente la soltería es simplemente una persona que no se ha casado. Claro, tenemos diferentes dimensiones. Una persona que no está casada puede ser porque nunca se haya casado o porque haya quedado viuda y obviamente vuelve a estar soltera, o una persona que haya pasado por un proceso de divorcio y obviamente ya está soltera. La realidad es que la soltería es un estado civil. Y ese estado civil indica que en este momento no está casada con otra persona. Yo creo que como cultura lo que pasa es que como cultura latina se le ha dado se le adjudica una interpretación equivocada y fuera de dimensión a lo que es la soltería, que viene lo que decía acerca de las culturas. Quiero hacer una pausa para hablar de que todo lo que yo voy a estar hablando y un poquito más está aquí en mi libro Felizmente Solteros. Si necesitan alguna referencia de lo que yo voy a estar compartiendo es aquí. Claro, entre que terminé el libro y mis experiencias siguen, tengo mucho más que decir por ser soltera. Pero culturalmente, lamentablemente, se le adjudica, hay dos incongruencias, ¿no? Al hombre se le adjudican unas características y unos atributos y a la mujer se le adjudican otros, ¿ves? Si la mujer a los 25 no se ha casado, se empiezan a burlar, le dicen te vas a quedar jamona, se te fue el tren, se te fue el avión y muchas connotaciones completamente negativas. Al hombre, hasta por lo menos los 35 años de edad, se le da la cultural libertad de que no, pues el hombre es hombre, que haga, que conozca, que pase, que y pues todavía está bien, total, él es hombre, ¿no? Y entonces al hombre se le da una libertad, culturalmente hablando, que a la mujer no se le permite porque se le margina culturalmente. Sin embargo, cuando el hombre pasa de los 40 y todavía está soltero, pues ahí entonces empiezan otra vez esas etiquetas culturales negativas. Y esto es un problema porque si la persona
no es una persona segura de sí misma, segura de quién es en Cristo, segura de su personalidad, su llamado, su identidad en Cristo, estos comentarios negativos o estas etiquetas culturales pudieran generar un efecto negativo en las personas. Y eso es lo que comienza a crear todos los demás problemas que en un momento dado vamos a conversar. Lamentablemente, la cultura ve de manera negativa la soltería después de cierta edad. Pero el otro problema que la cultura tiene con la soltería es, lo que mencioné en cuanto a incongruencia, es que son selectivos. Bueno, pues si es mi hijo no es tanto, pero si es mi hija sí, o si es mi hija pues sí. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar una identidad y una definición de soltería a la luz de lo que la escritura nos dice, en vez de a la luz de lo que la cultura nos dice. Porque muchas veces las personas, y ahora hablando desde el punto de vista terapéutico, muchas personas tienen dificultades emocionales y psicológicas porque se están dejando llevar por esas etiquetas culturales y no por quienes son ellos en Cristo. Y esto crea o que se meten en una relación que no es la sana o comienzan a tomar decisiones que no son las adecuadas o terminan teniendo consecuencias negativas por algo que se pudo haber evitado porque nosotros no tenemos que complacer a la cultura. ¿Ves? Nosotros tenemos que vivir a la luz de lo que Cristo dice. Entonces, eso es un aspecto cultural que tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo recibimos, en cómo lo manejamos y en cómo nosotros también nos damos a respetar como solteros. Bien, partiendo de esa premisa tan interesante y sobre todo algo que nos adelantaba, es la manera en cómo muchas de las personas ven con una cosmovisión diferente la soltería. Necesitamos de pronto esclarecer un poco más y como personas cristianas, seguidores de nuestro Señor Jesús, ¿cómo podemos nosotros adentrarnos al tema de la soltería desde la perspectiva bíblica? Claro. Mira, si nos vamos a 1 Corintios 7, todo el capítulo de 1 Corintios 7 nos da los parámetros para lo que Dios establece como familia. Obviamente habla del matrimonio, del rol del esposo, del rol de la esposa, y habla de los solteros. No es el único lugar en que se habla de los solteros, pero es el lugar que tiene la tendencia a veces a ser malinterpretado un poquito. Yo quiero traer la claridad de que Dios creó tanto el matrimonio como el estado de la soltería. La realidad es que nosotros nacimos solteros. Nosotros no nacimos casados. ¿Ves? Claro, Dios establece la institución del matrimonio y la establece con todos sus parámetros. Pero Dios también dice que en la escritura habla de lo que es el llamado a la soltería, ¿no? A unos Dios llama a la soltería por unas razones específicas y a otros Dios los llama a estar casados por unas razones específicas también. Hay unos que se casan y lamentablemente quedan viudos. Hay otros que se casan y lamentablemente reciben la carta de divorcio. Y hay otros que simple y sencillamente están cumpliendo el propósito de Dios en el estado de soltería que Dios les ha dado. ¿Qué pasa? Cuando Pablo dice a los solteros y a las viudas les digo que mejor sería quedarse como yo, él simplemente está indicando que el matrimonio, con todo lo maravilloso que pueda ser, también trae sus retos, ¿ves? Y que esos retos que provienen de unas dinámicas específicas dentro de ese contexto, él se los quisiera evitar, pero no estamos hablando de que el soltero vive sin problemas. Y tampoco estamos hablando de que el soltero no tiene retos ni desafíos. Los retos y los desafíos del soltero tienen otras dimensiones en unas capacidades completamente diferentes. No estamos diciendo mejor el soltero que el casado o mejor el casado que el soltero. Estamos hablando de lo que es el llamado de Dios para nuestra vida. Y el llamado de Dios para nuestra vida tiene etapas.
¿ves? Ya sea que Dios te llamó a casarte a los 25, 30, 45, 50 o 60 o lo que fuese, igual que el soltero, Dios lo llamó a ser soltero por X periodo de tiempo y ya luego Dios le trae una pareja. Yo creo que aquí el punto de vista que tenemos que tener claro es cuál es la voluntad de Dios, no cuál es la voluntad cultural, es cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para cada individuo es bien específica y bien individual. Yo no puedo decir que la voluntad de Dios para mí es igual a la de Iván, porque son dos voluntades diferentes. Dios tiene un llamado específico para cada persona para cumplir el propósito por el cual Él nos ha hecho. ¿Ves? Eso me parece que obviamente lo que pasa es que a nivel social y a nivel cultural se le adjudican unos atributos que la Escritura no adjudica. ¿Ves? Claro, también tenemos que ver la cultura en los tiempos bíblicos, porque la cultura en los tiempos bíblicos en un momento dado miraba a la soltería de una manera, al igual como en un momento se le miraba a la madre que no tenía hijos. ¿Ves? Claro, no podemos quitar de vista la parte cultural bíblica, pero en cuanto a lo que Dios establece, Dios no dice que la soltería es pecado. ¿Ves? Es simplemente un estado civil. Porque en la Escritura tenemos muchísimos ejemplos de personas que fueron solteros toda la vida, que fueron solteros por un tiempo y después Dios los llamó a casarse, que fueron viudos y después el Señor les trajo una pareja, o que estaban, o sea, tenemos diferentes ejemplos bíblicos que nos dicen, es un llamado muy individual, no hay afrenta en la soltería, ¿ves? Y yo creo que nosotros tenemos que vivir a base de eso, en que no hay afrenta en ser soltero. Sí, qué interesante el poder tomar en cuenta el contexto bíblico. Nos da sin duda alguna una ampliación de lo que es la soltería, en no verla como una carga o verla como un mal, sino que también parte de un llamado de Dios para la vida de ciertas personas a desarrollarla por un periodo de tiempo temporal o no temporal, como bien tú afirmas, de acuerdo a lo que la palabra de Dios pues ya nos ha dicho. Y tomando en cuenta eso, ¿qué tipo de ventajas y de ventajas se encuentran dentro de la soltería? Porque habrá muchas personas que nos están viendo en este momento o quizás luego y se hagan esta pregunta: bueno, ya tengo cierta edad, quizás ya no tengo tal oportunidad de ser feliz, porque a veces miden la felicidad es por el nuevo estado civil que viene a ser el casamiento o el matrimonio, o ya no voy a poder desarrollar tal o cual actividad dentro de la iglesia o en el trabajo. ¿Qué tipo de ventajas y desventajas podemos encontrar en lo que es la soltería? Claro, me parece excelente lo que acabas de mencionar. Quiero empezar por el aspecto del ser feliz, como mencionaste, y luego en términos de actividades. Mira, la realidad es que una persona necesita ser feliz, número uno, en Cristo, número dos, con nosotros mismos como personas en nuestra identidad, número tres, en el estado en el que estamos, para nosotros poder ser felices con otra pareja. ¿Ves? Porque eso es lo que yo llamo, que si yo estoy en un 50% y el otro está en otro 50% porque también tiene sus situaciones, y venimos dos 50% incompletos, infelices, pensando que la expectativa es que el matrimonio me va a dar toda la felicidad, estamos mal. ¿Por qué? Porque la felicidad total no se encuentra en la otra persona. Porque como seres individuales somos seres imperfectos. ¿Ves? Estamos en esta transformación cada día en nuestra relación con Dios. Tenemos que partir de la premisa de que nuestra felicidad tiene que venir primero de nuestra identidad en Cristo, tiene que venir de Cristo, de esa plenitud que Cristo me da. Porque de lo contrario, les aseguro, y es lo que yo veo mucho en consejería, que no van a ser felices. Y no van a ser felices ni con la otra persona ni a la otra persona. La felicidad no se encuentra en una persona. Claro, puedes añadir felicidad a la otra persona. Si yo soy completamente feliz y completa en Cristo y el Señor trae una pareja a mi vida, esa pareja puede añadir felicidad, añadir alegría, añadir
contentamiento, añadir lo que sea, añadir, no suplir, ¿ves? Porque si esa persona de momento no está, o porque se la llevó el Señor, o por X o Y razón, ¿qué va a pasar con mi identidad? ¿Quiere decir que soy incompleta en Cristo? No, Dios no nos diseñó así. Tenemos que partir de esa premisa. Ahora, si yo soy feliz en Cristo, yo también tengo que entender que es hermoso uno poder compartir con muchísimas personas. Y yo creo que aquí el problema es que nosotros pensamos que la soltería es un limitante. ¿Ves? La soltería trae sus retos, como bien dijiste. En cuanto a lo que es actividades de trabajo o actividades de iglesia, mira, yo te voy a ser bien sincera. Yo no veo una limitación en lo que podamos hacer dentro de la iglesia o en un trabajo por ser solteros. No lo veo. No lo he experimentado, no lo he observado. En mi experiencia como terapeuta tampoco lo he visto, y en mi experiencia como ministro en el ministerio tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos que nos ponemos esas limitaciones. Por ejemplo, esto es algo que no me da vergüenza decirlo porque pues todo el mundo lo sabe. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Yo tengo 52 años. Feliz de la vida. Toda mi vida yo he servido al Señor desde que conocí al Señor. Yo conocí al Señor a los 21 años. Yo he servido al Señor. Gracias a Dios, ninguna iglesia que yo he estado en Puerto Rico y aquí en Texas me han limitado de mi servicio al Señor por ser soltera. Ninguno me ha dicho, tú no puedes servir por ser soltera. Ninguno. Porque puedes dar clase de escuela dominical, puedes servir en el servicio como mujer, puede ser lo que sea que el Señor te está llamando a hacer dentro de la iglesia. No tiene una descripción de trabajo que diga, puedes ser ujier solo si estás casado o soltero. Eso es irrelevante. ¿Ves? El servicio al Señor no tiene limitaciones. Vamos al trabajo. Con toda sinceridad se aplica la misma dinámica. O sea, claro, yo también les voy a compartir esta experiencia mía de trabajo. El hecho de que en mi caso en particular, yo era banquera antes de yo ser terapeuta. Yo en Puerto Rico trabajaba en un banco, ese era mi trabajo, mi profesión. Dios es quien me llama a los 30 años a ir al seminario en Texas, a prepararme en la profesión de consejería. En mi caso en particular, yo sé que Dios me llamó a ser consejera. ¿Qué pasa? Me gradúo, empiezo a trabajar y hubo un pequeño sector de personas, y no quiero mencionar roles, pero un pequeño sector de personas que me decían, tú no puedes ser consejera porque tú eres soltera. Y mi respuesta siempre ha sido la verdad. A mí quien me llamó a la profesión de consejería y psicoterapia fue Dios. Yo era muy feliz en el banco en Puerto Rico. Yo no tenía que venir a Estados Unidos, yo no tenía que venir a aprender un idioma nuevo, yo no tenía que despojarme de mi familia por gusto propio. Yo estaba muy feliz y muy contenta en mi casa con mi familia, en mi trabajo. Pero Dios me sacó, me desarraigó de mi lugar y me trajo aquí. Y me dio una profesión nueva, me dio un ministerio más amplio que viene de Dios. Yo le decía a esta persona, mira, yo estoy aquí porque Dios me llamó. Si tú tienes una situación difícil con eso, pues ora tú y arréglatela con el Señor porque yo no puedo hacer nada. Dios me respaldó porque Dios siempre trajo personas a mi oficina para yo servir. Y esas mismas personas que en un momento dado me limitaron, se convirtieron en mis fanáticos número uno desde el punto de vista de que me enviaban gente de sus congregaciones. No, si no es con la hermana Soriceli, usted no vaya. Fue Dios quien me defendió, porque fue Dios quien me llamó. Todo esto para decirte, no hay limitación alguna si nosotros hacemos las cosas como Dios nos pide que las hagamos y si nosotros somos obedientes a nuestro llamado al Señor. O sea, no hay ninguna limitación a menos que la que uno mismo se ponga. Y yo conozco gente y personas en mi oficina que es que no puedo. Mira, el no puedo se lo pone uno, porque uno está empecinado en que no, yo no voy a hacer nada hasta que no me case. Pues te morirás si no es la voluntad de Dios. ¿Ves? Por ejemplo, en nuestra cultura latina, a las mujeres se nos dice, no, pues tú no te preocupes, muchacha, ni tienes que estudiar, porque total que tu marido te mantenga.
Mira, si esa hubiese sido la alternativa que yo hubiese escogido, yo estuviese en mi casa en Puerto Rico sentada en un sillón esperando la muerte. Wow. Fuera una inútil. Yo no sabía, yo me quería casar, por supuesto que me quería casar, pero no ha sido la voluntad de Dios. Y yo no voy a tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios solo por llenar un requisito cultural. Eso es lo que yo le digo a las personas. Dios me llamó al ministerio, fantástico, vamos para allá. Dios me llamó a estudiar, ok. Dios me llamó a ministrar, fantástico. Lo que Dios me llame a hacer, yo lo voy a hacer. El que sea soltera o casada no es una limitación porque mi gente no me mira a mí como Sori la soltera, gracias a Dios. Mi comunidad, mi iglesia, mi familia no me mira como Sori la soltera. Me llaman como Sori. Esa Sori, por ahí viene Sori. No me dicen, ay, pobrecita, viene la solterona. No. Mi gente me respeta y me ama y me valora. Y yo creo que eso viene como resultado de que yo también camino a la luz de quién es Cristo en mí. Yo no ando con un letrero en la frente que diga, pobrecita, yo no me he casado. No. ¿Ves? So, nosotros tenemos que vivir seguros a la luz de quién es Cristo en nosotros. Qué bueno el poder entonces tener esa luz de esperanza para todos aquellos que nos están viendo. Son excelentes herramientas que a partir de este momento pueden llenar de esperanza y propósito tu corazón. Y también entender de que hay solteros que pueden pasar por ciertas crisis, tanto emocionales como espirituales. Pudiésemos mencionar algunas de ellas. ¿A qué se pueden enfrentar los solteros? Quizás a medida que va transcurriendo los años, van logrando muchas cosas de pronto a nivel profesional y ven que no llega la persona que tanto en algún momento han pensado que pueda acompañar el resto de su vida. ¿Qué tipo de crisis puede enfrentar un soltero aún en estos tiempos de pandemia? Bueno, obviamente cuando uno es soltero y vive solo, pues te enfrentas a que si te enfermaste y estás solo en tu casa, dependes de que Dios te rescate a través de la gente que está alrededor tuyo, la iglesia y tu familia y tus amistades, ¿no? El tener una comunidad social sólida hace una diferencia grande. Claro, yo me he visto en momentos en donde he estado muy enferma. Si no es porque mi familia de la iglesia ha venido a ayudarme, hubiese sido mucho más difícil porque fueron momentos de una enfermedad bastante fuerte, ¿no? Donde yo sola no me podía valer por mí misma. Y si no es porque mi iglesia estuvo ahí, era muy difícil. A nivel económico, pues obviamente en algunos momentos también, porque como uno es soltero y uno tiene compromisos, pues obviamente a veces se pueden unas cosas, a veces no. En mi caso en particular, cuando uno está estudiando y trabajando como persona soltera, son muchos los retos a los que uno se enfrenta, ¿no? Porque estás trabajando todo el día, estás también estudiando, estás desembolsando dinero para todas tus cosas. Y aunque yo soy una persona que Dios me ha, y esto es algo que pasa mucho con los solteros, Dios me ha enseñado un principio de vivir libre de deudas. No era así en mi pasado, pero las finanzas es un problema para los solteros, ¿no? Si no se saben manejar, si no saben manejar sus finanzas y sus bienes, pudiera ser un desafío. Y cuando yo estaba estudiando el doctorado, obviamente el doctorado es un costo monstruoso, pero como yo no quería tomar préstamos y yo no quería tener deudas, pues obviamente eso requería que yo tuviera que trabajar doble o sacrificar mucho más. Entonces, uno solo haciéndolo todo a veces es un desafío muy grande y sinceramente sí, a veces es muy difícil, no te lo voy a negar. Pero pues yo dependía de Dios y realmente Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre ha venido a mi rescate. Entonces sí, Dios ha sido muy, muy, muy fiel en todo eso, en provisión. A nivel emocional, obviamente, han habido momentos difíciles porque a veces la gente siempre está ahí criticando, o no siempre todo el mundo, porque tengo un grupo muy sano a mi alrededor, pero gente en los exteriores, ¿no? Entonces, a veces tanto ataque y tanto uno ser fuerte para defenderse y para pararse firme, llega el momento en que agota. Y ese agotamiento emocional puede crear
cierto impacto. Obviamente también uno como soltero cuando uno está cuidando de sus padres, ¿no? O de sus familiares. En mi caso, que mi mamá acaba de morir hace 2 meses, pues tuve que tomar tiempo libre, obviamente. Tiempo libre que yo no trabajo es tiempo libre que no genero ingreso, es ingreso que no se recibe para yo cumplir con mis compromisos, pero mi mamá era primero. Entonces, eso cuando uno es soltero es mucho más difícil que cuando tienes una pareja que los dos se apoyan para hacer equipo y para hacer muchas cosas. Claro, mi equipo era el resto de mi familia, porque pues tengo mi familia, mi hermano, mis tías, mis primos, etcétera, ¿no? Pero eso es una comunidad familiar, ¿no? Entonces, como soltero uno se puede enfrentar a lo que es pasar por un proceso de duelo solo, porque ya yo me regresé a Texas, y claro, tengo contacto con mi familia, pero hay solteros que no tienen ese contacto con su familia, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo una familia que me ama, pero no todos los solteros tienen un núcleo familiar sano o un núcleo familiar unido. Eso es un punto importante. Otro detalle es cuando uno está comprometido, ¿no? Porque yo estoy en el ministerio, tengo mi trabajo, soy profesora. Entonces, uno haciéndolo todo, pues a veces uno llega al cansancio y uno quiere también distraerse y algunos de tus amigos están ya comprometidos con otras cosas y tú tienes que decidir, bueno, o me quedo en la casa llorando mis penas o me visto y me voy aunque sea yo sola. Son diferentes desafíos, pero no es imposible. En términos de cuando lo que mencionabas, que muchos solteros dicen, ay, ¿qué voy a hacer? Yo quiero llegar a viejito, no quiero llegar a viejito solo. Mira, eso es algo que está en las manos del Señor, porque tú puedes desarrollar tu comunidad de fe en tu iglesia de una manera que siempre estés acompañado. Tú puedes desarrollar amistades sólidas, sanas, cristianas, que tengas por el resto de tu vida, igual con tu familia. El que tú estés casado no te garantiza que esa persona te va a durar por el resto de tu vida hasta que tú estés viejito. Un ejemplo, muchos ejemplos, pero uno que me ha tocado muy cerca es que tengo una amiguita que su hija se casó a los 25 años y 3 años después que se casó quedó viuda. El muchacho cristiano se murió. Entonces tiene la muchacha ahora 30 años con un niño, soltera, viuda. Ella se casó para toda la vida esperando de llegar a viejita con su esposo, pero su esposo se le murió a los 3 años. So, nosotros como seres humanos pensamos, tenemos la fantasía de que controlamos las cosas y de que si yo me caso vamos a estar viejitos el resto de la vida. Puede ser que sí y puede ser que no. Una cosa que yo he aprendido es que nosotros no tenemos control de absolutamente nada. Dios es el único que tiene absoluto y soberano control sobre absolutamente todas las cosas. Yo solo puedo caminar con Cristo el día a día según Dios va abriendo paso a mis pies. ¿Quisiéramos casarnos y durar hasta viejitos juntos? Claro que sí. ¿Siempre esa es la situación? No siempre esa es la situación. Yo tengo que ser sumisa a la voluntad de Dios y eso va para todos. Cuando nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios en cuanto a nuestra soltería, ahí es que viene la amargura, ahí es que viene el enojo, ahí es que viene la insatisfacción, etcétera. Y pudiera yo mencionar muchas cosas más. Sí, partiendo de esa situación, creo que todavía muchas iglesias desconocen lo que es el trabajo con los solteros y por ende las dinámicas en cómo se dirigen a muchos de ellos, en vez de edificar y contribuir a ver la soltería como parte de un llamado de Dios, un plan de Dios para la vida de aquel o aquella, lo que hacen es invitarle hasta tomar decisiones precipitadas que lo que hacen es arruinarle, digamos, parte de su vida y su trayectoria como persona, ¿ok? Como parte de alguien que puede y necesita también encontrar el plan de Dios para su vida, digerirlo y partiendo de allí desarrollarlo de la forma más diligente. Y tomando en cuenta todo esto, ¿de qué manera nosotros en estos momentos podemos también involucrar a la iglesia del Señor en el trabajo con los solteros?
Claro, mira, me parece excelente lo que acabas de decir porque es completamente cierto. Yo creo que la iglesia necesita corregir la visión de lo que es el soltero, como lo que he mencionado hoy. Pero es importante mirar al soltero como un miembro de la congregación más, no como un grupo segregado de la congregación. ¿Ves? Ah, no, pues pobrecito los solteros. Claro, que los solteros van a necesitar tal vez unas dinámicas aparte de los casados, por supuesto. Vamos a decir que una actividad de solteros siempre es buena. Un estudio bíblico específico para solteros también. Pero cuando hablamos de un estudio bíblico en general en la iglesia, vamos a poner en mi iglesia los miércoles, los estudios bíblicos se seleccionan porque es la palabra de Dios. Nosotros como solteros podemos aprender la palabra de Dios en grupo, estén casados o estén solteros, eso es indiferente, ¿ves? La iglesia tiene que saber que el soltero es parte de la congregación y al ser parte de la congregación tiene el mismo valor y las mismas necesidades, si tal vez algo un poco más. Por ejemplo, en el caso de los padres solteros o madres solteras, por las razones que sean, ¿no? Las necesidades de un papá o una mamá soltera van a ser completamente diferentes que las necesidades de un matrimonio, ¿ves? Y las necesidades de una persona soltera van a ser diferentes de las necesidades de ambos grupos. Pero eso es en términos de necesidades para suplir de parte de la congregación. En términos de lo que es la participación del servicio y los estudios bíblicos, en cuanto a la participación de servir dentro de la congregación, no podemos decir, ay, bueno, mira, llama a fulana, sutana y perencejo que sirvan porque ellos están solteros. No, no, no. Todos en la congregación estamos llamados a servir, estemos solteros o estemos casados. Porque ese tipo de comentario que muchas veces yo he escuchado es un comentario derogativo. Porque estamos diciendo, como el soltero no tiene nada que hacer, que sirva. No, no, no. ¿Ves? Todos tenemos que servir en la iglesia y los solteros tenemos compromiso. Tú eres un vivo ejemplo de cuán difícil fue comunicarse conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy ocupada, porque yo estoy sirviendo. Sirvo en el ministerio de la convención, sirvo en el ministerio de mujeres, sirvo en mi iglesia, tengo mi consultorio, tengo el trabajo de profesora y tengo mi familia. Entonces, cuando hablo mi familia, me llamo mi familia de origen. Entonces, yo tengo múltiples roles. Yo soy una persona muy ocupada, pero porque mi prioridad es mi iglesia, en donde Dios me ha llamado a servir, pues obviamente las necesidades de mi iglesia de servicio son una prioridad. Todos estamos llamados a servir, pero también le corresponde a la iglesia mirar al soltero como familia integral, no como grupitos segregados. Sí, hoy estamos hablando del tema la soltería, mitos, realidades y propósitos con la doctora Soricelis Dávila. Ha sido un tiempo maravilloso y a todos aquellos que nos están viendo en esta mañana, les invitamos a seguir comentando y si ha surgido alguna interrogante durante esta temática, vamos a tener un espacio para poder hacer llegar a nuestra hermana Soricelis, pues, tu pregunta, pero también tu comentario. Hermana Soricelis, partiendo de todo lo que hemos hablado, ya llegando a la recta final de este tema, ¿cómo el soltero o la soltera puede desmitificar muchas cosas para poder encontrar el verdadero propósito de Dios para su vida? Claro. Mira, yo creo que la clave, pudiera ser sencillo lo que voy a decir, pero es muy significativo. Yo creo que la clave está en una relación con Dios bien profunda. Todo lo que uno hace, dice, desarrolla y comunica viene a la luz de esa relación con Cristo. Mientras mejor relación con Cristo yo tengo, mientras más intimidad yo tengo con Dios, mientras más yo sé quién soy en Cristo, mientras más yo tengo definido mi rol dentro del propósito de Dios, mayor información tengo de Dios en mi vida para demistificar
todo lo que alrededor a mí se me comunica. Por ejemplo, uno de eso es lo que acabamos de hablar hace un ratito, ¿no? El que no me quiero quedar solo el resto de mi vida, o el que los solteros tienen todo el tiempo del mundo, o tal vez el que los solteros no tienen responsabilidades. Hay otro mito que es que el soltero no tiene problemas económicos o que son aburridos y amargados, ¿no? Estos son mitos porque estos mitos vienen de lo que aquellos solteros que no tienen su vida centrada y arraigada en Cristo comunican. ¿Ves? Si yo no tuviera una relación con Cristo, claro que todos esos mitos fueran una realidad. Las personas, mira a los solteros a tu alrededor que no conocen a Cristo o que lo conocen pero no viven a la luz del propósito de Dios en sus vidas. Están enojados, todo el tiempo están que cuando me voy a casar, que cuando ven una escoba con pelos y ya, ¡ay, me voy a casar! O sea, y perdóname la autenticidad y la claridad, pero es que es así. O sea, tú miras a una persona soltera desesperada, amargada, aislada, donde pues no voy porque no voy a la fiesta de Navidad porque allí todos son parejas. Mira, yo te digo sinceramente, la mayor parte de mis amistades son casadas y yo en Navidades me faltan días para ir a fiestas. A mí me faltan, sí, porque es que me sobran las invitaciones, porque están invitando a la persona, no al estado social, ¿ves? Entonces, todos estos mitos se van a desarraigar a medida que yo individualmente desarrolle una relación con Cristo sólida, donde mi identidad se define a base de Dios y donde yo vivo pues a la luz de los frutos del Espíritu en mi vida, ¿ves? Porque, por ejemplo, dirían mis amistades, y yo tengo que decir que es verdad que soy lo más divertida. Entonces todo el mundo se pasa, ay, no, vamos a invitar a Soriano. Yo me la paso lo más bien. ¿Que he tenido momentos difíciles? Por supuesto que sí. O sea, no ha sido fácil. Por lo general la gente ve los logros, pero lo que viene debajo de los logros es mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho llanto desde el punto de vista de cuando tú estás cansado, que tú levantas los ojos por la mañana y tú dices, Dios mío, yo no sé cómo yo me voy a levantar porque me duele hasta el pelo, del cansancio, del agotamiento físico, emocional, etcétera. Pero Dios te levanta y sigue, eso sí, el sacrificio es inmenso. Pero la recompensa que recibimos dentro del servicio de Dios lo es mucho más. Entonces, pues mencionabas hace un rato acerca de qué voy a hacer con mi tiempo ahora. Mira, por ejemplo, viajar. Claro, la pandemia ahora no nos deja ir ni de aquí a esquina, pero viajar, compartir con la familia, disfrutar en la iglesia, servir en la iglesia, tener proyectos nuevos. Cuando de momento yo tengo así unas horas de tranquilidad, mi mente está trabajando, ¿qué retiro podemos hacer para las hermanas? Ay, ¿qué podemos hacer en la iglesia? Mi mente siempre está trabajando, cosa que no es buena porque no descanso, pero es simplemente que no hay ese sentido de tristeza de, ay, ¿qué va a hacer de mi vida? Mira, uno tiene que también planificar. Obviamente mi hermano es el único que tengo, es menor que yo soy mayor que él 7 años. Ley de vida supuestamente sería que yo me vaya primero que él. Yo espero que ambos nos duremos muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que por alguna razón uno de los dos se va primero que el otro como hermano. Los dos tenemos que decidir qué hacer con nuestra vida para seguir funcionando, ¿ves? Entonces nosotros tenemos que desarrollar círculos sociales sólidos, positivos, que son nuestra familia, la iglesia, nuestra familia de sangre, obviamente, amistades que son como si fueran familia, para que nosotros a medida que vayamos viviendo en nuestra adultez, no estemos solos, pero también tenemos que hacer nuestra planificación, ya sea una casa de salud o lo que sea, pues porque uno nunca sabe. Oramos que Dios nos dé salud y vida por muchos años, pero nosotros no conocemos cuál va a ser la voluntad de Dios. Yo creo que es cuestión de prepararnos también de una manera realista, no mirar el futuro de una manera negativa, sino desde un punto de vista positivo y también vivir el presente. Yo no me voy a limitar de dejar de vivir el presente por estar preocupada de si me voy a quedar solita o no cuando esté más viejita. Me estaría robando años de vida.
Estamos en el 2020, estoy loca porque pase la pandemia, porque en el momento que pase la pandemia yo agarro un avión o un barco y me voy a viajar. Ya todo el mundo que me conoce lo sabe. Pero también viene de un sentido de satisfacción en Cristo. Y eso es lo que yo le quiero comunicar a la gente. Y no te lo digo porque no sea así, es así. Que obviamente hay etapas en que tú te preguntas y dices, bueno, Señor, pero aquí estoy, hello. Claro. Pero después que tú ves que pasan los años y eso no llega, tú te das cuenta de que Dios sigue siendo soberano y que si hasta estas alturas Dios ha permitido que tú estés soltero, propósito hay. Y que si Dios dice, bueno, pues ya te toca, pues propósito hay. Dios es soberano y yo tengo que, si yo le creo a Dios en todas las cosas, mi estado civil de soltero o casado también le tengo que creer a Dios para eso. Amén. Hay dos compañeros que egresaron hace un año, un poco más de un año del Seminario Teológico Bautista de Venezuela. Ellos están viendo, así como otros, esta transmisión y ya estamos en el espacio para poder dar a conocer sus comentarios y preguntas. Uno de ellos es David y allí en pantalla él nos dice: saludos, Dios les bendiga y les use grandemente el día de hoy. Qué bueno verle, hermana Soricelis Dávila. Saludos de Maracaibo, Venezuela. Yaniris Espinosa nos dice: saludos, Iván y hermana Soricelis, Dios les bendiga y use en este tiempo. De acuerdo a lo que estuvimos hablando, David pregunta: ¿puede un pastor soltero ministrar sobre la iglesia local, hermana Soricelis? Y ¿Por esto qué no? porque hay muchos puntos encontrados, ¿no? Claro. ¿Cuál sería entonces una respuesta sensata y Claro, muy apegada a nuestra realidad? claro. Mi primer pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué un pastor soltero no puede ministrar a la iglesia? Y te traigo el ejemplo de pastores que están casados y de momento quedan viudos. ¿Van a dejar de servir porque quedaron viudos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ves? Claro, hay que tener precaución de que el pastor soltero va a necesitar ministrar con un grupo de líderes sólidos para precaver y prevenir caídas morales o para proteger la congregación, ¿no? En donde si hay que hacer una visita a una hermana, pues también ese pastor vaya con ya sea otra pareja o alguien del liderazgo, o que el pastor soltero todo pastor tiene que rodearse de un grupo sólido de líderes, punto. Eso ya es un dado. Pero el pastor soltero obviamente tiene que asegurarse que hay ciertas gestiones eclesiásticas que va a necesitar por protección llevar un líder adicional, ¿ok? Porque la realidad es que lamentablemente las caídas morales son demasiado fuertes, ¿no? Pero estas se dan sea que el pastor sea soltero o sea que el pastor sea casado. Las caídas morales no son exclusivas para el soltero. Sabemos muy bien históricamente que también lamentablemente algunos pastores casados han caído. El pastor soltero se enfrenta a tener que ser doblemente cuidadoso por la protección de la congregación y por la protección personal del pastorado. Pero pues también tiene que ver con cuál es la salud de la iglesia y de la congregación. Si la congregación es una congregación sana doctrinalmente, pues obviamente lo va a respaldar y lo va a ayudar. Si la congregación no es una congregación tan apoyadora o tan sana en ese aspecto, pues obviamente para esa congregación lo ideal sería tener un pastor casado, pero recuerden una vez más que no es una garantía porque el pastor puede quedar viudo. O el pastor se puede morir también. Entonces, claro, eso es otra cosa. Por ejemplo, aquí cerca, hace poco, un pastor muy respetado quedó viudo. Y pues obviamente se le va a quitar de la congregación porque quedó viudo. No, él sigue sirviendo, claro. Tenemos que tener un poquito de cuidado en cómo marginamos las cosas.
Es un buen tema porque en muchas de nuestras congregaciones se sigue debatiendo sobre este punto. Y bueno, David lo hablaba como pastor que es, y en su caso puedo tomar de pronto el atrevimiento en decir de que no ha habido ningún tipo de problema para él poder ejercer el ministerio con celo, responsabilidad, bueno, el respeto de la congregación. Quizás para muchos otros no es la realidad. Se enfrentan a, al ser juzgados, señalados por su soltería. Y bueno, creo que una de las causas, bien las apuntaba, que era la moralidad, ¿okay? Muchos corren ese riesgo, pero allí creo que también hay hombres de Dios que se han dedicado cada día, en cada momento, a ser fuertes en Dios para poder mantenerse allí firmes y seguir desarrollando el trabajo con mucha pasión y con mucho testimonio también. Ya estamos Claro. llegando al final, pero ya me gustaría que pudieras dar un consejo final para todos aquellos solteros, tanto hombres y mujeres de nuestras iglesias, que a través de este live puedan llenar su corazón de esperanza, llenar su corazón de fe. Y bueno, como has venido ahondando durante todo este tiempo, entender de que necesitan encontrar el llamado de Dios para su vida, ya sea temporal o no temporal, pero no desesperarse, descansar, tener confianza de que el Señor no se ha olvidado de ellos, sino que está juntamente allí y quiere usarlos. Entonces, un consejo final, Soricelis, para todos nuestros hermanos y hermanas solteros. Claro que sí. Va a sonar bien, pero es la verdad y es mi realidad también. Mira, disfruten, 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 disfruten de la bendición que Dios nos da cada día de estar vivos, de tenerlo como nuestro Dios y nuestro Salvador, de tener una iglesia, de tener la disponibilidad de hacer diferentes cosas. Disfruten en quienes son en Cristo, disfruten sus familiares, sus amigos, su iglesia, planifiquen hacer cosas solos o con grupos o con algún amigo o alguna amiga. Disfruten, disfruten de la bendición que Dios te da hoy, que es lo que tienes. Si nosotros decimos, no voy a disfrutar de esto hasta que tenga un, no, bendito sea el Señor, nos vamos a aburrir. O sea, sobre todo a mí, yo me fascina viajar. Todo el mundo que me conoce sabe que me fascina. Si yo dijera, como he escuchado muchos solteros que me dicen, ay, no, pero es que yo no quiero viajar solo, viajar sola. Ay, no, pues cuando yo me case viajo. Tú no sabes cuándo el Señor te va a traer esa pareja. Entonces, tú sales. Yo he tenido la bendición de viajar sola y de viajar acompañada con amistades y familia. Y tanto me lo he disfrutado acompañada como me lo he disfrutado sola, porque no eres la única persona soltera que se va a viajar. Hay otros solteros que también viajan y tú conoces gente y conoces y haces un tipo de amistades a nivel internacional que tú dices, wow, gracias a Dios que me atreví a hacer. Y no, más tiene sus ventajas porque comes donde tú quieres o vas a donde tú quieres y no están peleando media hora a ver quién se decide a dónde van a comer. Pero ese es otro cuento. Pero, por ejemplo, disfruten, disfruten, disfruten de la vida que Dios les da. Disfruten de que tienen personas alrededor que los aman, que los valoran, que los respetan. Disfruten la oportunidad de mayor flexibilidad desde el punto de vista de que obviamente cuando tienes una pareja tienes que considerar a la otra pareja para muchas cosas. Desde ese punto de vista uno tiene cierta flexibilidad, ¿no? Yo decido y por eso es que a veces he ido a viajar sola, porque me ha pasado en mis últimas vacaciones que yo quería ir yo quería ir a Roma y yo estaba preguntando a mis amigas, ¿puedes? Bueno, puedo, pero no tengo el dinero. Ok. ¿Puedes? Bueno, tengo el dinero, pero no tengo el tiempo. Pues después de 3 meses yo dije, no, pues esto nunca se me va a dar, me monto y me fui yo sola. Y es una de las vacaciones que más yo he disfrutado, que me la pasé de maravilla, conocí gente, la pasé espectacular. Si yo hubiese dicho no voy a ninguna parte porque soy soltera, no, me quedo aburrida en mi casa y me pasa el mundo por encima.
So, disfruten la bendición de servir, disfruten la bendición de una iglesia que los ama, que los apoya. Desarrollen amistades alrededor que también los apoyen cuando la situación se pone difícil y uno necesita quien los cargue o quien le levante las manos, como a Moisés. Solos, yo siempre digo, solteros pero no solos. O sea, solos no podemos. ¿Por qué? Porque Dios no nos diseñó solos. La soltería es diferente de lo que es la soledad. Desarrolla una comunidad de fe sólida a tu alrededor que tú disfrutes, que se apoyen mutuamente, porque van a haber momentos en que sí lo van a necesitar. Y un último ejemplo es, por ejemplo, hace 2 meses cuando mi mamá murió. Yo estaba en Puerto Rico, llego a Texas a mi casa sola. Dejé mi familia porque toda mi familia está en Puerto Rico, excepto una prima que tengo en Kentucky y ella no podía viajar a Texas por la pandemia. Entonces llego de un momento muy emocional, muy difícil, a mi casa sola en Texas. Y en ese momento yo sí le dije al Señor, Señor, me siento sola. Sé que no lo estoy, pero me siento sola. Y esto fue una conversación mía con Dios. Esa tarde me llama la esposa de mi pastor y me dice, Sori, ¿vas a estar ahí en la tarde en tu casa? Y yo, pues sí, la pandemia me tiene aquí encerrada, así que cuando me llama como a las 5 y me dice, ¿puedes salir un momentito afuera? Y yo salgo afuera y estaba una fila de carros de todas las hermanas de mi iglesia que querían pasar por aquí para darme un abrazo, para traerme flores, para traerme comida, para dejarme llorar en sus hombros. Y en ese momento yo lo viví como el abrazo de Dios a mi vida a través de la familia de fe que Él me ha dado. Y eso nutrió mi corazón de una manera que no les puedo ni siquiera describir. Eso es un ejemplo más de que Dios se encarga de todas las necesidades de nuestra vida. Van a haber momentos muy difíciles, pero van a haber momentos en que es maravilloso. Sea soltero o sea casado, disfruten. Vivan a la luz de la voluntad de Cristo y del propósito de Cristo en sus vidas. Y realmente dejen que el Señor decida qué es lo que va a hacer con tu estado civil. Si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que vamos a confiar en su voluntad. Agradezco al Señor por esta oportunidad que, como bien apuntábamos hace un buen rato, después de tantas conversaciones, finalmente en la voluntad de Dios, hoy, pese a esas primeras dificultades técnicas que tuvimos, logramos desarrollar este tema y sé que ha sido de mucha bendición para mi vida, para la vida de todos mis hermanos y amigos que han hecho el esfuerzo de verlo en vivo y también lo verán en diferido. Recuerden de que días después a este en vivo usted va a tener la oportunidad ya editado de ver el programa La Soltería, Mitos, Realidades y Propósitos con la doctora Soricelis Dávila por YouTube, por mi canal Iván Eliú Martínez. Así que es una buena oportunidad para que usted pueda compartir este mensaje también con la iglesia del Señor. Hay un buen contenido que necesitamos aprovechar para tener entonces ese piso que nos lleve a dar unas pisadas más fuertes y con trascendencia, que es lo que realmente Dios quiere para ministrar la vida de nuestros solteros. De antemano, quiero recomendarle el libro Felizmente Soltero. Allí lo muestra nuestra hermana Soricelis Dávila. Excelente material. Tuve la oportunidad junto a otros hermanos de estudiarlo en el seminario, así que si usted está interesado de saber un poco más acerca de los solteros, todos los detalles en cómo debemos nosotros encontrar ese propósito, le invito a que pueda acceder a este libro. Soricelis, queremos darte una vez más pues las gracias también por apartar este tiempo y bueno, unas últimas palabras para el programa Los que Trastornan al Mundo. Mira, me llama la atención la frase lo que trastornan al mundo, porque de momento, de principio lo leí como otra forma, yo dije, no, lo trastornan. La palabra que yo le pudiera decir es siguen trastornando al mundo. Necesitamos más gente valiente,
que decida vivir a la luz de la voluntad de Dios y de lo que la Escritura nos indica para trastornar el mundo. El mundo está perdido. El mundo necesita a Cristo, eso es una realidad. ¿Y quiénes somos los que estamos llamados a transformarlo, la luz del mundo, con la palabra de Dios, para trastornarlos de una manera positiva? Entonces, por favor, sean valientes en que cuando Dios te llama a hacer algo, Dios te respalda en eso que Él te llamó a hacer, por más difícil que sea. Tú sabes a lo que Dios te está llamando a hacer en este momento. Si tú estás seguro y Dios te ha confirmado que esa es la tarea que Dios te ha llamado a hacer, hazla. Hazla, porque Dios va a seguir transformando el mundo a través de tu trastornación con todo lo demás, porque cuando nosotros decidimos caminar a la luz de Cristo, todo lo trastornamos. ¿Por qué? Porque entramos en una dimensión que va a tener oposición y resistencia. Pero cuando lo hacemos porque Dios nos ha llamado, el resultado le pertenece a Dios y a mí solamente me toca ser obediente. Entonces vamos a ser obedientes al Señor, vamos a seguir trastornando el mundo y dejemos que sea Dios el que haga el resto. Pero sean valientes que Dios respalda. Amén. Un abrazo desde la distancia para ti, Soricelis. Oramos por tu vida, familia, ministerio y bueno, esperamos que en algún momento podamos reencontrarnos. Si llegas a venir a Venezuela, esta es tu casa, haremos los esfuerzos para poder llegar donde estás y bueno, Dios te bendiga y te siga usando de una manera muy especial. A todos los que nos siguen viendo en el programa Los que Trastornan al Mundo, será hasta el próximo día martes, si así el Señor lo permite. Así que bueno, desde Estados Unidos y desde Venezuela le mandamos muchas bendiciones. Gracias y gracias por haberme tenido en este espacio con ustedes, gracias por haberse quedado con nosotros y gracias Iván por este esfuerzo y por esta invitación. Gracias a ti. Bueno, hasta luego, que estén bien.